eso estuvimos hablando durante toda la semana. Ahora también cabe aclarar que tenemos una luna, nos estamos preparando para una luna nueva que será el lunes 15, todavía nos queda esta semana que viene. Y posterior a esto, pues uno de los grandes eventos a los que nos vamos aproximando, que es la entrada de Quirón, el asteroide Quirón y el tan temido Quirón después de 50 años, calculen ustedes, esto es mucho tiempo. 50 años para un asteroide regresar a su mismo punto de origen donde fue descubierto. Calculen todo lo que representa la herida y todo lo que significa este majestuoso Quirón en Tauro, cómo se va a estar mostrando para cada uno de nosotros, porque no solamente es la entrada de Quirón, sino recordemos que hace poco tuvo una conjunción con Marte. Entonces, casi siempre estos movimientos planetarios, cuando hacen conjunciones con planetas personales, pues algo hay que hacer. Siempre la manera en la que yo logro conectar es planeta personal, algo debo hacer. Planeta transpersonal, algo acontece y debo acomodarme con el hacer a lo nuevo, que es muy diferente a que nosotros seamos convocados a hacer algo con los planetas transpersonales. A veces frente a la erupción de un volcán o frente a un movimiento telúrico o frente, por ejemplo, aquí en la Florida cuando viene algún huracán, pues no podemos hacer que evite, no podemos hacer que esto no pase, pero sí que podemos prepararnos nosotros en buscar un lugar un poco más seguro de cómo vivir esto. De eso se tratan los transpersonales Urano, Neptuno, Plutón. En cambio, con los personales, pues depende mucho de nosotros, de la voluntad. Entonces vale la pena resaltar hoy sábado 6 de junio, antes de empezar a hablar de las perspectivas para cada signo del zodiaco, de qué nos viene contando un poquitico la vida, sí. Que si somos prisioneros de los planetas, no. ¿Podemos hacer muchas cosas? Claro. ¿Que gran parte de nuestra vida ya está escrita? Estamos leyendo el libro de la vida llamado astrología. Estamos viviendo la vida y la vida no juega al azar con nosotros. Hay muchas cosas que nos corresponden. Quizá la palabra con la que más amigables deberíamos empezar a ser a partir de esta semana con la entrada de Quirón en Tauro es correspondencia, porque así hay una parte de la carta natal que nos habla de esto, es Quirón. Quirón es maravilloso hablándonos de la coherencia, correspondencia, merecimiento, pero ¿de dónde viene el merecimiento? El merecimiento se trabaja mucho con la correspondencia también. Es decir, dicho de otra manera, depende a qué tanta correspondencia tenga yo con mi vida, de esa misma manera me voy a sentir en correspondencia y en merecimiento con la misma. O sea, es un tema de sincronía. Es como si estuviéramos bailando el vals con aquella quinceañera, o si ustedes cuando estaban de quinceañeras bailaron el vals, es ese paso a paso donde no depende solamente de nosotros, sino también del ritmo que tenga el otro. Y de acuerdo a la armonía y a la sincronía, de ese baile, pues vamos a disfrutar de la pieza o no tanto. Digamos que por esas líneas es que nos viene hablando la astrología hace ya muchos años o mucho tiempo. De otra parte, podemos caer en una astrología predictiva que lejos de dejarnos en una actividad de pensamiento, o en una actividad de discernimiento de nuestro propio ser o de nuestra propia existencia, pues simplemente sería como dejar las palabras a la deriva y estar expuestos o prácticamente sesgando el universo o sesgando el futuro a las múltiples posibilidades de lo que pueda ocurrir con nosotros, sesgarlo a una, que como esto está aquí, pues entonces mi vida no puede ser de otra manera. O sea que a la final la astrología nos conecta con las dos. Hay temas que nosotros venimos a vivir, hay temas que nosotros venimos a negociar, hay muchas cosas que están en nuestras manos, claro que sí, y hay otras tantas que debemos aprender a aceptarlas, a habitarlas, y de eso se trata justamente cualquier disciplina o cualquier medio espiritual o filosofía de vida que nosotros tengamos a seguir por dogma. Pues muy bien, como es usual, un gran saludo a todos ustedes, a toda la familia YouTube, a toda la gran comunidad que se ha venido formando alrededor de Centro Holístico Javier Aragón, que me han venido acompañando durante ya hace muchos meses, años, a través de Facebook, a través de Instagram, de estas plataformas y de TikTok, que es posible también que transmitamos este horóscopo, estas perspectivas cada 8 días.
Para los nuevos, felicitarlos a los que están cumpliendo años y son de signo cáncer. Felicitaciones a los cáncer que están empezando a cumplir años porque esta semanita ya están mucho más cerca. Digamos que vale la pena estarlos felicitando desde ahora, como desde esta antesala también. O a los que tengan de pronto ascendente o la luna en cáncer, van a estar de retorno solar. Ya cada vez más cerca, prácticamente esta es la última semana donde el Sol va a estar en el signo de Géminis y ya lo vamos a tener muy cerquita de Cáncer, alumbrando prácticamente esta zona que es la raíz y la base de todos. Sean ustedes bienvenidos a un sábado más, un programa más por la mañana. Vamos a ir pasando como es usual cada uno de los signos ascendentes. Recuerden que esa es la mejor manera de poder leer y conectar con estas perspectivas para la semana. Vamos a tomar como referencia la posición de la luna para algunos signos, también su planeta regente para que ustedes tengan un punto de guía y básicamente ver cuáles son las áreas que más están influenciando de acuerdo también al compás y al movimiento de cada uno de los planetas. Abrazos, saludos a todos los que están acá en TikTok, en Instagram, que nos ven siempre todas las mañanas. Obviamente a los de la familia YouTube. Y sería muy bueno empezar colocando palabras y colocando generalidades. Yo voy a compartir la carta, que siempre cuando compartimos la carta tenemos un apoyo mejor. Esta carta que les voy a compartir es en este caso la carta que vamos a tener a partir del lunes 8 de junio hasta el domingo 14 que nos va a estar acompañando este mandala que tenemos ahí. Novedades que esta semana ya ingresó Mercurio. Yo voy a utilizar, como es usual, coloquemos una flecha como para que ustedes también vayan conectando un poquito más con la información. Observemos, ya Mercurio está de pleno en el signo de Cáncer, haciendo unos aspectos o unas movidas interesantes. Recuerden que este aspecto de que Mercurio llegue a Cáncer nos pone mucho más introspectivos. Digamos que aquí la razón ya queda de lado y empezamos a darle más forma al sentir. Es como si el sentir tuviera mayor protagonismo para nosotros. Acomodémonos con ese Mercurio en Cáncer porque no va a ser tema de 1, 2, 3 semanas, lo hemos dicho varias veces, todo junio, todo julio y 8 días del mes de agosto. O sea que hay Mercurio en Cáncer para rato. Esto vale la pena acomodarnos y como con crispetas y con buena letra acudir y comprender un poquitico a lo que nos habla la psicología de este Mercurio. Mercurio tiene mucho que ver con la palabra, ¿no? Mercurio tiene que ver con los números también. Entonces hay que hacer cuentas. ¿Por qué cito la palabra y los números? Porque aquí es donde la astrología psicológica nos lleva a pensar, a hacer cuentas, números, a devolvernos un poquitico al pasado y al mismo tiempo estar cambiando frases o palabras que nos han venido trillando y nos han venido teniendo en un aspecto de sufrimiento. De esto habla mucho. Observemos que el lunes 8, cuando empezamos la semana, vamos a tener la luna en una posición muy favorable para la gente de agua, o sea, Piscis, Escorpio y Cáncer. Sí podemos decir como generalidades, yo voy a colocar acá, en estas generalidades para esta semana que se viene, tenemos mucha actividad, sobre todo en el sentido acuático. También Venus, de otra parte, vamos a tener el planeta Venus haciendo una maravillosa conjunción. Esta es la semana donde Venus y Júpiter hacen conjunción. Estas conjunciones Venus-Júpiter, de lo cual estaremos haciendo un programa un poco más específico acerca de este tránsito, pues son épocas de mucha riqueza y son épocas de mucho gusto además. Calculen ustedes, si Venus es el planeta que le corresponde el arquetipo de la belleza, del gusto, de los buenos sabores, olores, de la buena vida, como decimos popularmente, y va a estar haciendo una conjunción que no es otra cosa más que simular, amalgamar la energía venusina, en este caso con casi nadie, que le faltó muy poquitico para ser Sol, o sea, Júpiter. Júpiter en Cáncer ha venido haciendo un trabajo muy, muy profundo a través de la raíz y del pasado de cada uno de nosotros. Creamos o no, gústenos o no, Júpiter en Cáncer siempre se ha caracterizado a través de la historia de la humanidad por abrir espacios de conciencia, sobre todo donde hay dolor. Por eso los regalos y las recompensas de Júpiter en Cáncer, ahora que va a estar en conjunción con Venus, va a ser acerca de los nuestros,
acerca de nuestro pasado, acerca de aprender a reconciliarnos con aquellas partes que a veces no es como tan fácil hacerlo, o reconocer valor y riqueza también en lo que a veces ha hecho parte de mi vida pero es mal visto, ¿sí? Llamémosle a esto familiares, personas conocidas, sucesos que nos ocurrieron y de pronto nosotros de manera mezquina estábamos diciendo, eso no me debió haber pasado. Esa frase de eso no me debió haber pasado, pues requiere obligatoriamente que hagamos un stop y que concentremos nuestra energía y toda nuestra atención para diluir y de dónde, en qué momento compré yo que esto no me debió haber pasado si en efecto me pasó. Desde ahí son los regalos de Júpiter que tiene en conjunción con Venus en este signo que no es fácil. Todo lo que se dé en los signos de agua traen traen un tinte a disolver, ya que es el elemento agua que se va como entre los dedos. A veces expresar lo que nos está pasando en cuanto a sentir, pueda que no encontremos la palabra, pero la sola cara, el solo rostro o a veces hasta la sola mirada puede decir cuál es el tormento o la tormenta que estamos viviendo de manera interna. De eso nos habla Cáncer, Escorpio y Piscis, lo cual van a ser muy protagonistas esta semana a partir del 8 hasta el domingo 14, porque ahí se está concentrando Mercurio, está Hades, también está Venus, está Cronos, que es el mismísimo tiempo, Júpiter, Luna y por si fuera poco el nodo norte. Esto es mucho, si le sumamos también la presencia, en este caso, de Apolo, que está en Escorpio, y ni decir de Poseidón, que también está en Escorpio. Conclusión, más acuáticos y mucha emoción es lo que trae Cáncer, como si los timbales de los cangrejos empezaran a sonar y tiene una relación también en cómo nos estamos moviendo como planeta y con las aguas, ¿no? Como las emociones muy alborotadas. Eso es de los tránsitos más marcados que tenemos. Obviamente, sin dejar de lado que en esta puesta en escena nos falta ya la última semanita, donde también vamos a tener la entrada triunfal del asteroide con el que empecé hablando el día de hoy sábado, y es Quirón. Quirón está en el grado 29 de Aries, grado anarético final. Esto de anarético lo podemos asociar con complejo. La complejidad de salir de un signo que es de tal fuego, como lo es por ejemplo Aries, y empezar a migrar a las energías taurinas. Es como si el dolor empezara a cobrar espacio para monetizarse. Es como si Quirón a través de su tránsito de Aries al signo de Tauro nos estuviera diciendo a toda la humanidad que debemos empezar a generar un punto de valor sobre aquellas experiencias que no han sido tan gratas, que no han sido como tan fáciles para nosotros. Buscar prácticamente el oro en el plomo. Eso se puede volver todo un trabajo de mucho tiempo y sí, no es un tema que nos atañe única y exclusivamente esta semana que viene, no. Es un tema que vamos a tener ahí para rato. O sea, estos son años. Pero sí podemos decir que estamos cerquita a esto de lo que va a ser Quirón en Tauro, como trayendo esa recompensa también que veníamos buscando, quizás en terapias alternativas o afuera. Ahora esto tiene algo en la piel o nos conecta con. Pues muy bien, como es usual, vamos a empezar a utilizar y vamos a ir conectando con el mandala a cada uno de los signos del zodiaco, ¿verdad? En esta pequeña introducción. Y mientras tanto, ustedes me van apoyando también con sus comentarios, me van dejando saber, porque este live lo hacemos juntos, este live lo hacemos tanto ustedes que están allá desde su YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, y yo de aquí les voy mostrando la otra parte. Como siempre lo digo, este es un horóscopo, es una perspectiva analizado desde el punto de vista de astrología psicológica, humanista, que nos deja un espacio para indagarnos, un espacio para interiorizar, integrar la información que tenemos, apoyándonos en esta astrología, en la posición de los planetas, tomando como referencia la luna y demás. Lejos de que sea algo predictivo o con la idea de decir esto te va a pasar a ti o X o Y, no. Si de pronto algunos de ustedes tienen dudas, inquietudes acerca de su signo, ascendente, sol o luna, pues siempre recomiendo que sea mejor mirarlo en privado a través de una consulta, a través de una carta natal. A mí por lo general en las consultas me gusta revisar todo. Y cuando digo todo es la carta natal del consultante, los tránsitos actuales, la revolución solar y, ¿por qué no?,
mirar también en la progresión, a ver cómo está ese sol progresado al día de hoy. Entonces tenemos muchas cartas que podemos ver en una consulta para determinar X o Y información ya un poco más precisa hacia lo que le está ocurriendo a Marcos, a Paola, a Tatiana, a Sergio, a Laura, a Marisol, etcétera, ya como más hacia la parte personal. Recuerden que esto es algo más general, algo más amplio, ¿verdad? Hay que verlo desde esa óptica, verlo un poquito más grupal, más comunidad, ¿sí? Y que tengamos esa guía o ese quizás ese sendero por donde manejarnos. Pero siempre es mucho mejor para temas personales, claramente una consulta privada donde podamos extender y colocar todas las aristas de lo que se está viviendo. Un saludo para los que siguen llegando. También aprovecho para los nuevos suscriptores que están en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Veo que hemos crecido como comunidad también gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus mensajes, que por lo general siempre están colocando y entonces nos ayuda a crecer. Vamos a estudiar la semana, en este caso, a partir del lunes 8 hasta el domingo 14 de junio. 8 al 14 de junio. En esta línea de tiempo vamos a empezar a analizar a Aries. Esta semana es muy reflexiva, de mucha introspección y es una semana que invita a todos los arianos a ir un poquito más al fondo, dado que la luna está a 15 grados en la casa 12. Esto le permite a Aries preguntarse y cuestionarse si lo que ha venido haciendo durante el transcurso no solamente del año, sino de su vida, está en coherencia con los principios de su vida, con los principios de lo que le gusta, con lo que le acomoda, con lo que se le facilita. Siempre que la luna la tenemos en la casa 12 nos lleva a eso en el signo de Piscis, a que interioricemos un poquito más a fondo si el sentido de mi vida realmente es coherente con lo que me gusta o no me gusta. Recordando también que un planeta bastante exigente para ustedes los arianos, en este caso es Saturno. Cuando Saturno está en ese grado 12, pues ya ha hecho un gran trabajo durante estos primeros 10 grados en ese primer decanato de Aries y lo primero que ha tocado es su planeta Marte. ¿Qué estamos haciendo para cambiar las cosas? Quizás es una de las preguntas que más se hace Saturno o les está haciendo Saturno en este momento a todos los arianos. ¿Qué hemos hecho para cambiar? Observen que aquí es mucho de ustedes. Ustedes son el signo de la capacidad de acción, el signo de la capacidad de entrega. Y si tienen a Marte, aquí donde yo lo estoy encerrando, a 15 grados de Tauro en la casa 2, eso quiere decir que la vida les está mostrando que hay muchas cosas que dependen de ustedes. Esta es una semana muy positiva para que Aries pueda contener, en este caso, con los recursos de todo tipo. Recursos de amistades, recursos también de valores, recursos y modificar un poco la manera del merecimiento y de cómo me voy a abrir camino a la vida. Ya que hay tanta exigencia, tanto planeta que le está pidiendo a Aries ir a la cabeza, hacer las cosas, lanzarte al estrellato, empezar a mover los activos que ustedes puedan tener o los ahorros que se tengan, porque eso es lo que habla Marte en Tauro en la casa 2. Hacer uso de los ahorros o hacer uso de los recursos que ustedes han venido acumulando a lo largo de la vida. Esto tiene dos caras, Aries. Una cara que es utilizar solamente los recursos de la materia, como el papel moneda o las casas, el carro, etcétera. Y de otra parte, recordemos que Marte también en Tauro, ahora que ustedes están próximos a recibir a Quirón, también los conecta mucho con la energía de la experiencia. Esto es clave para Aries en esta semana, clave, súper clave, y es tener muy presente que el asteroide Quirón está a puertas de ingresar a la casa 2, generando un principio y un valor activo acerca de lo vivido. Yo creo que uno de los que debe aprovechar más eso son ustedes, los arianos, en esta época y hacerse en esa pregunta. ¿Cómo puedo empezar a monetizar los temas dolorosos? ¿Cómo puedo llegar a sacarle provecho y valor a los temas que no fueron tan fáciles en el ayer? Tan fáciles en el ayer, ¿no? Júpiter y Venus ofrece un panorama de reconciliación, de autoestima, aprecio, seguridad y mucho positivismo para Aries.
Ahí es donde quizás es uno de los aspectos más favorables. Tener a Júpiter y a Venus en conjunción en la casa 4 para ustedes los arianos es también llenarlos de vida, llenarlos de esperanza. Venus es el planeta que dice se puede. Venus es un planeta que dice si hay amor, todo lo podemos. Esto es muy romántico. Claro, Venus en Cáncer se pone muy romántico y le gusta ver también la vida color de rosa. Ahora, Júpiter que se encarga de exaltar esta belleza que pueda traer Venus en Cáncer alrededor de su familia, hay mucho que agradecerle al destino, hay mucho Aries que debes agradecerle al pasado, sobre todo. Cuando nosotros somos agradecidos con las experiencias pasadas, pues no queda otra alternativa que empezar a cambiar la vibración y conectarnos con esa energía que el mundo y la vida empieza a ofrecer para la actualidad. Entonces, Aries, no te quedes atrás, haz uso de tu Marte, haz uso de tus recursos, haz uso también de toda esa energía que la luna en Pisces está ahí mostrando en la casa 12 para colocar en evidencia, haz uso también de esa compasión y quizás un agradecimiento al cielo, un agradecimiento con una acción, un agradecimiento con sentirse que vale la pena estar vivo. Aries es un signo de fuego. Entonces, claro, para Aries es importante agradecerle al universo y a la vida como con esa energía de decir, tiene sentido mi vida con el simple hecho de estar vivos. Agradeciendo lo poco, porque cabe resaltar que si Saturno está en Aries, pues les está pidiendo que sean como muy austeros, ¿no? También Saturno en Aries está diciendo, a ver, no despilfarremos tanto, cómo nos vamos a apretar, cómo vamos a sacarle provecho. Casi siempre que está Saturno en el signo, ahí a la cabeza en la casa 1, es como si le dijera a la vida a Aries, muchas cosas podemos agradecer y muchas cosas podemos utilizar, pero gaste lo mínimo, ¿sí? Haz uso de lo mínimo y buen uso de tu yo, buen uso de la responsabilidad que ustedes puedan tener en distintas áreas, ¿no? Digamos que aquí es la oportunidad donde ustedes pueden analizar dónde tienen a Aries. O sea, a ustedes les conecta esta información, dónde tienen a Aries, si son ascendentes, soles o luna. Creo que ahí es donde más van a encontrar, ¿no? Esos temas. Aquí ya están diciendo en TikTok, yo soy Aries, así me siento. Eso quiere decir que hay un punto de reflejo o hay un punto de información para esto. Otros también acá desde Instagram, maestro, eso me suena mucho. Pues de eso se trata, ¿no? Casi siempre estos movimientos de planeta pues nos van mostrando unas ideas distintas a las conocidas. De eso se trata también de vivir. En YouTube, bueno, parece que en YouTube no hay muchos de signo Aries. Parece que no hay tantos arianos por acá en YouTube. Tauro, vamos a mirar esta semana del 8 al 14 de junio. Hay un aspecto quizás uno de los más favorables del 2026 para Tauro y es la conjunción entre Júpiter y Venus, su planeta regente en la casa 3, algo así como el rey Midas. Muy sigilosos con las decisiones y con los proyectos que se te ocurran, Tauro. Esta es una semana donde el universo va a estar premiando mucho la ocurrencia, casa 3, las ideas, los pensamientos, y tal parece que detrás de esas ideas hay algo que se puede expandir y que tiene un sentido de vida y de propósito tanto para ustedes como para el colectivo, o por lo menos para los cercanos. Esto de que su planeta regente Venus esté muy cerquita a Júpiter también da fe, fuerza, alegría. Esto me encanta porque esta es la combinación de la alegría. Y Tauro es un signo que le gusta las buenas cosas, los buenos temas, las buenas experiencias. Este aspecto les va a servir mucho esta semana si de pronto ustedes estaban así como sintiéndose un poquitico como atrás, un poquitico como quedados, como que la vida no me está dando de esto que sí quiero. Es una muy buena energía para que ustedes aprovechen esa conjunción Venus-Tauro. Claramente, el Sol todavía hace lo suyo a 17 grados en la casa 2, permitiendo también encontrar grandes tesoros a través del valor propio. Cuando el Sol, que es el astro mayor, para ustedes los taurinos, llega a la casa 2, es conectar con la esencia, con el brillo y con la alegría de existir, con la alegría también de llenarse de positivismo, ¿no? De ver las cosas diferentes. Recordemos que la casa 2 para ustedes tiene mucho que ver con el diálogo. Dado que Urano
está en Géminis, el Sol todavía está en Géminis para ustedes los Tauro y eso es un gran activador de distintas facetas de poderse conectar con el mundo de los valores. El Sol y Urano en la casa 2 para ustedes los Tauro les da alternativas y propone algo diferente para conectarse con el mundo monetario y con el mundo de las emociones. Esto es clave si de pronto hay relaciones, ¿no? Si de pronto Tauro está atravesando un momento de relaciones un poquito difícil, un poquito como poco común, llamémoslo para no dejarlo tan así, como poco común, pues este es un detonante que favorece mucho. Una de las responsabilidades más grandes que tiene Tauro esta semana, y esto ya va más hacia el sentido responsabilidad, tiene que ver con el asteroide Quirón que se ocupa a 29 grados y esta semanita va a entrar a la casa 1. ¿Qué quiere decir Quirón en Tauro? Por este primer toque que ustedes son los primeros ascendentes, soles y lunas, que el asteroide Quirón, el maestro, el sabio de los dolores, está llamando a la lista para decir, bueno, ¿qué has aprendido y cuál es el valor que tienen tus heridas? ¿Cuánto valen tus heridas? Porque nadie te las va a comprar. Tú eres el único encargado de darle esa fuerza, esa energía y empezar a valorar, porque en ese valor de esas heridas que tú hagas es que la vibración va a empezar a resonar ahora para ustedes. ¿Por qué digo resonar para ustedes? Porque Quirón entra en Tauro, pero no se va a quedar ahí de pleno. Se va a devolver, hace un efecto retrógrado y en unos meses retorna a Aries y ya el próximo año 2027 va a estar de pleno nuevamente en Tauro para nunca más regresar, sino hasta después de 50 años. Entonces casi que ustedes están escribiendo un libro diferente. Valdría la pena que esta semana del 8 al 14, pues ustedes también se permitan estar escribiendo las páginas y decir, bueno, ¿cuánto vale esta herida? ¿Qué provecho le puedo sacar? ¿Y cómo puedo volverme mi propio maestro a través de mi propia experiencia? ¿Será que eso que te pasó a ti, Tauro, le sirve a otra persona? Hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. ¿Será que esto que me pasó a mí le puede ayudar a otra persona? ¿Esta experiencia y esto que yo viví le podría ayudar a alguien? ¿O no? Esto no tiene ningún sentido, esto no vale nada. ¿Cómo para qué? Caer de pronto en esa idea de menosprecio o de no legitimar lo que ustedes están viviendo, lo que les está pasando. Creo que ese es como el desafío más grande de Quirón en Tauro, por lo menos en este 2026 que va a tener hasta ahora la primera puerta. Y ya después el otro año 2027, cuando esté en pleno, les va a marcar un poco más la línea de por dónde moverse. Creo que ahí es donde lo van a encontrar. ¿Mm? Géminis. Bueno, Géminis está atravesando un momento de valor y autoestima generales. ¿Por qué generales? Mercurio, que es su planeta regente, ya está de pleno en Cáncer en la casa 2. Ahí Mercurio, que es el de las finanzas, empieza a decir, esto cuánto vale, esto cuánto me valió, se vuelve como muy contable, como muy administrador ese Mercurio, diciéndole a Géminis, ¿cómo puedo rediseñar, reinventarme y cómo puedo mostrarme de una manera más directa, más auténtica? Y esto tiene que ver con el autoestima, con el aprecio. Todavía el Sol, que es el astro mayor, sigue alumbrando la casa 1, la identidad, lo que puedan hacer por mano propia. Géminis, este es un momento, una semana maravillosa para que ustedes puedan hacer una genialidad. Dícese de genialidad, ¿qué les gustaría sacar muy dentro de ustedes que tuviera una resonancia con el mundo, con el afuera? Eso es lo que está pidiendo ese sol ahí en la casa 1 con Urano y su planeta Mercurio en la casa 2. Como diciendo, date cuenta que dentro de ustedes, dentro de esa genialidad o dentro de esas ideas, dentro de esas ocurrencias, una de esas va a ser la premiada o va a ser la ganadora. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la tuya? Porque esto es lo que está pasando en Géminis. Si tú eres Sol ascendente o Luna Géminis, debes cuestionar cuál es la tuya, cuál es ese brillo y esa autenticidad que tienes allí. De otra parte, pues esto es muy interesante porque Júpiter y Venus haciendo una conjunción en la casa 2 está marcando que hay algo que no se le ha dado el valor que corresponde. Entonces, Venus, que es el planeta del gusto, del valor y del aprecio,
Cuando está exaltado, sobre todo con Júpiter, como lo es esta semana para ustedes, vale la pena decir a qué áreas de mi vida no le estoy dando el reconocimiento y el aprecio que incluso pueden ya llegar a ser familiares, ¿no? Tratándose de cáncer, incluso puede referenciar personas cercanas. Tratándose de cáncer con los hijos, ¿cómo es la relación con tus hijos, Géminis? ¿Cómo es la relación con los ancestros? ¿Cómo es la relación con la mamá, con el papá? ¿Cómo se están valorando estos arquetipos de la maternidad y estos arquetipos de la raíz? Ahí vale la pena poner el ojo esta semana y como que empezar a hacer estos grandes insights. De otra parte, si tomamos a Quirón, está próximo a ingresar a tu casa 12. ¿Qué traduce un Quirón entrando a la casa 12 para la energía Géminis? Sencillamente conectar con las heridas más profundas que a veces o estos secretos que ni siquiera ustedes le han contado a nadie. Siempre que Quirón entra a la casa 12 para los soles, lunas o ascendentes en Géminis es como hacerse la pregunta y decir, ¿me siento cómodo viviendo con estas inseguridades? ¿Me siento cómodo teniendo todo esto aquí guardado? ¿Cómo le vamos a dar como ese reciclaje, ese trasplante? Uno diría, pero ¿qué puede significar Quirón en la casa 12 para Géminis? El cambio, la interpretación, la dinámica de sustituir algo que ya no es utilizable por algo que sea bueno. Por eso el planeta de los cambios y las transformaciones, que es Urano, está haciendo un trabajo en los primeros grados de Géminis. Ahora, si observamos que Quirón entra en Tauro, pues no es otra cosa más que un semisextil que le está haciendo a Urano. Es decir, hay algo que buscar, hay que incomodarse, Géminis, hay que buscar por allá en el fondo, casa 12, en las profundidades de la psique y decir, pues sí, esto está acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que está acá? ¿Cómo podemos hacer una maestría y que funcione? Por eso también el planeta Marte hace su acompañamiento en esta semana, todavía en Tauro, en la misma casa. A veces la astrología parece un idioma entre símbolos y entre garabatos que podamos observar en el mandala, pero cuando ya se lee esto es muy fácil de interpretar qué es lo que la vida me está mostrando y que obviamente nosotros debemos aprender a ser los grandes descubridores de nuestro propio tesoro. Esa es la palabra clave para Géminis, los que me están aquí escuchando en TikTok, en Facebook, aquí en Instagram, en YouTube. La palabra clave es esa. ¿Dónde está tu tesoro? La casa 12 guarda misterios de nuestro ayer. La casa 12 guarda temas inconclusos, tan así de vidas pasadas. Si Quirón está entrando ahí es porque hay maestría. Y maestría significa sabiduría. Entonces, Géminis, hazle honor a la sabiduría que portas de manera silenciosa en casa 12. Dale vida a toda esa capacidad de expresión que está por ahí, guardadita, y sácala y compártela con los demás. Creo que estos aspectos, colocando la lupa entre 12, 1 y 2, ahí se desarrolla la semana desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de junio y ahí tienen bastante con qué entretenerse. Aprovecho aquí para leerlos si son de ascendente, a ver si tenemos aquí en el público ascendentes en Géminis, soles en Géminis, que de pronto resuene. A veces no se necesita esperar el tránsito o el día de los tránsitos exactos porque al momento de vivirlo o incluso días antes ya se empieza como a percibir. A ver si de pronto tienen por acá. Ay, dice por acá Sandra, yo maestro soy ascendente en Géminis y tal cual mencionas. Bueno, esa es una línea de verlo, ¿no? ¿Aplica para lunas Géminis, maestro? Sí, también aplica para las lunas Géminis. ¿Qué pasa si soy Géminis de progresado? Valdría la pena también como, sí, también, si tienen de pronto el sol progresado, también esta información es un aplicativo, también está marcado ahí. Dice por aquí, a ver, se llama Pedro. Casi no hay hombres, pero mira, hoy hay hombres. Pedro dice, mi esposa es Géminis y yo ascendente Géminis. ¿Será que tiene algo que ver? Pues mira que eso pasa mucho, pasa muy seguido. De hecho, estas coincidencias o estas diosidencias pueden ocurrir y Géminis viene a hacer un gran trabajo también con esa línea de tiempo. Bueno,
Maestro, ¿cómo hago para tener una consulta? Bueno, los temas de la consulta, ahí están las redes sociales, ahí a través de YouTube, ahí donde tú me estás preguntando en TikTok, ahí hay un link, ahí en biografía, le picas al link y ahí te aparecen todos los links de la escuela, del centro holístico, de las formaciones de astrología, de los cursos que hay, de los talleres de tarot psicológico y la manera en la que tú puedes tener también las consultas, ahí aparecen y entonces de esa manera podemos tener una consulta en privado. Muy bien, pasemos ahora, vamos a mirar las energías para cáncer. Yo creo que, a ver, ¿cómo trabaja esta energía cáncer? Cáncer, tu planeta regente, la luna, recibes el lunes 8 de junio con una luna en Pisces en la casa 9 haciendo una posición muy favorable, un eje muy importante, sobre todo en temas de filosofía, creencias, lo que es la verdad para mí. En este caso, Cáncer, esta es una semana donde encuentras grandes verdades. No solamente la posición de la luna te favorece, sino además la presencia del planeta Mercurio. Recordemos que esto es clave para Cáncer. Como Mercurio, que es el planeta del conocimiento, ya está en ustedes en la casa 1, eso hace que Cáncer también tome acción y esté como en una fase de ser muy inteligente, de ser como muy estratega. Pueden pasar dos cosas, como Mercurio va a estar en Cáncer todo junio y todo julio y los 8 primeros días de agosto, pueda que Cáncer dé por sentado que muchas cosas, eso se van a hacer y se van a solucionar. De otra parte, si aprendemos a leer esta astrología de manera psicológica y evolutiva, donde es parte de nosotros y nosotros parte de ella, pues aprovecha ese Mercurio Cáncer para, por el contrario, ponerte las pilas y todos estos pendientes que haya que realizar, pues es el momento de hacerlo. Revisa con ese Mercurio allí qué temas de pendientes, identidad, asuntos legales, de lo que fuere, donde tengan que ver contigo, casa uno, con tu presencia, con tu identidad, y empezar a colocar todos estos temas al corriente. A eso que no es el único aspecto que favorece a Cáncer. Tengamos claro que la presencia de Júpiter y de Venus en conjunción en el mismo signo de ustedes en la casa uno los está dotando de la palabra dulce, del momento perfecto, de la reconciliación. Júpiter y Venus, cuando se unen en Cáncer en la casa uno, es como si el cosmos, el universo, el adentro y el afuera estuvieran en una danza, en una conspiración, en una sincronía. Esto se llama fluidez, esto se traduce en las cosas se dan, esto se traduce también en un lenguaje de merecimiento, porque Venus, siempre que se encuentra con Júpiter, es como si la vida dijera, esto es para ti. A veces hay cosas que llegan a nosotros y decimos, qué extraño, pero ¿esto de dónde? ¿O por qué me pasó esto a mí? Pues algo así vas a recibir o algo así estás como conectando mucho dentro de los procesos de tu vida, solo que esto es muy de merecimiento, muy desde tu adentro, muy desde lo que has venido moviendo de manera emocional. Si no resuena mucho esta información, cáncer, otra parte que nos invita esta conjunción, por el contrario, es aprender a ver la riqueza que yace dentro de nosotros. A veces a Cáncer le cuesta mucho trabajo reconocer lo que ya ha alcanzado, como que agradecer y disfrutar un poco de lo que ya tiene. Y siempre, un signo regido por la luna, siempre está como muy presente lo que se necesita. Como esto de ser la mamá, ¿no? Que a veces la mamá prefiere servirle a los demás y como que de última se sirve ella o a veces ni se sirve. Pues este es un tema donde Júpiter y Venus dice, bueno, acaríciate también, aprender a tenerme en cuenta si eres de signo Sol, Luna, Cáncer. Creo que es una semana muy bonita para trabajar esto. Y definitivamente uno de los aspectos que podríamos llamar que son más, en este caso, espirituales para Cáncer, tiene que ver con ese sol en la casa 12. Esto es una maravilla, sobre todo con lo que hay de presente, con lo que hay en el yo, esto de tener esa lucecita o ese ermitaño, ese sol alumbrando por allá los confines de la casa 12, también es un buen momento para reevaluar qué cosas no he visto, ¿no? Si Mercurio, Júpiter y Venus están en la casa uno, en tu yo, en tu presente, en tu mundo actual,
y el Sol está en la parte occipital en los temas del ayer, pues está haciendo conciencia, luz y brillo para darle vida a los temas inconscientes. Claro, no es una casa fácil, pero ahí es donde se necesita mucho Urano. De otra manera se puede volver demasiado nervioso. Yo creo que Urano en la 12 también, los nervios pueden llegar a destrozar mucho a Cáncer. Qué nervios cambiar de vida, qué nervios cambiar de rumbo, qué nervios hacer algo que no sea tan conocido. Esto es bien interesante. Tener cuidado con la autoexigencia. Yo creo que esta recomendación la voy a señalar aquí en el mandala en rojo para que no se le olvide a Cáncer esto. Eso que estoy trazando ahí en la pantalla de color rojo es la unión del planeta Saturno en relación del planeta Mercurio. Cuando estos dos planetas están en un aspecto astrológico cuadrante, es decir, cuya diferencia es de 90 grados, que puede llegar a oscilar más o menos con una orbe de 4 o 5, pues ahí nos está diciendo que el punto de exigencia es muy alto. Entonces, Cáncer, esta semana desde el 8 hasta el domingo 14, sean compasivos también con ustedes mismos, sean misericordiosos con ustedes, ¿no? Saquen esa Venus y ese Júpiter que los ayude un poquitico a rescatarse. No esperen a que alguien más los rescate, porque si miran al frente en la casa 7, van a encontrar a Capricornio, y eso es frío. Allá en la casa 7 está frío, está la montaña. Mejor miren para este lado. ¿Qué tienen del lado de ustedes? Mercurio, Venus y Júpiter. Bájale un poquito a la autoexigencia o a que las cosas tengan que salir, sobre todo con Mercurio allí y con Saturno, las cosas a mi acomodo, a la mía, a mi regla, o que los demás, o peor, que el mundo tiene que ser a mi forma de pensar. Esta cuadratura sirve para dos cosas. O genero esos estados de introspección y logro negociar con mi manera de pensar en relación a la afuera, o me amargo, ¿no? Cuadratura Saturno-Mercurio, como que resulto yo en una amargura y muchas veces sin saber por qué. O subvalorando, o en este caso, desvalorizando también lo que ustedes pueden hacer. Creo que es un mensaje interesante que puede estar muy a tono con las energías de Sol ascendentes o también aplica para los Luna Cáncer, ¿no? Creo que ahí van a encontrar demasiado que pueden servir. Hay ascendentes en Cáncer, soles, lunas por aquí. Bueno, y como vamos a pasar a Leo, yo aprovecho para contarles que estamos muy próximos a estar celebrando nuestra entrada de Júpiter en Leo. Ahí está, ustedes ahí tienen, en este caso lo estoy marcando en la parte de YouTube, la información de nuestro gran evento que se trata de Júpiter en Leo. Esto lo vamos a estar llevando a cabo el próximo mes. El sábado 11 y el domingo 12 van a ser 2 días, en este caso, de Júpiter en Leo. ¿Qué es este tránsito de Júpiter en Leo? ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos viene a contar? Es importante que hagamos espacio. Júpiter es un planeta que en masa requiere de espacio, requiere de dame mi lugar, ¿no? Llega Júpiter con esa grandeza, llega Júpiter con esa autenticidad, con ese brillo, y es que tiene una muy buena relación con Leo, porque recordemos que desde el punto de vista astronómico, Júpiter es un planeta que le faltó muy poco para ser Sol. Entonces, dado que es el más grande en cuanto a masa se refiere, cuando llega al signo de la creatividad, del león, de la fuerza, ¿no? De la puesta en escena, pues evidentemente va conectando con nosotros en distintas áreas de la vida, donde algo nos está pidiendo ese Júpiter, algo nos está pidiendo a través de la energía de Leo. Y casi siempre lo que pide Júpiter a través de la energía de Leo es expansión, reconocimiento y aparte de eso, autenticidad. Leo no es tanto que le interese ser visto por los demás, a Leo le interesa ser visto por él mismo. Entonces, el hecho de que Júpiter ingrese a Leo nos va conectando con todo el zodiaco, porque llega al signo del Sol, el signo que es regido por el Sol, por excelencia. Eso quiere decir que nos espera a todos los seres humanos crecer de adentro hacia afuera. Júpiter en Leo no es otra cosa más que crecer de adentro hacia afuera y esto lo podemos hacer con lo que tenemos al frente. El opuesto complementario de Júpiter es Acuario, la comunidad, los demás. Y ahí es donde está Plutón diciendo, hagamos espacio, fragmentemos otro lugar.
Por eso nuestra cita va a ser el sábado 11 y el domingo 12 en Cartagena. Vamos a estar en Cartagena haciendo múltiples actividades de expansión de conciencia. Vamos a ver Theta Healing también. Vamos a estar haciendo ejercicios de yoga, técnicas de respiración. Obviamente estaremos con nuestras cartas natales. Meditaremos al lado de la playa, qué delicia, para estar recibiendo en este lugar tan Júpiter en Leo, muy majestuoso, recibiendo este aspecto astrológico y sobre todo dándole imágenes al sentido de nuestra vida para que la psique se quede con eso. Son 12 años de no tener a Júpiter a Leo y con lo que hagamos en este año va a ser la recarga de expansión de conciencia que nos va a durar hasta dentro de otros 12 años que vuelva nuevamente a estar Júpiter en Leo. Cordialmente invitados a todos los que están acá en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, cordialmente invitados a que separen su lugar. Incluye todo, incluye la alimentación, incluye el hospedaje, incluye todas las atracciones que vamos a estar haciendo, todas las actividades que vamos a tener. Es un momento bien agradable. Es un momento que además es muy merecedor. Con Júpiter en Leo es también cuánto valgo desde la expresión y desde la creatividad. Nadie puede brillar como yo. No existe otro ser humano que tenga la capacidad de brillar como tú lo puedes hacer, como cada uno de nosotros tenemos nuestra energía Leo. Recuerden que esto aplica así seamos o no de este signo, porque de todas maneras, aunque no seamos del signo Leo o aunque no seamos ascendentes o lunas en Leo, todos miramos nuestro signo solar y ese signo solar está obligatoriamente conectado con la energía de Leo. O sea, queramos o no queramos, Leo es muy importante en nuestras vidas. El Leo que tenemos en nuestra carta debe aprender, debemos enseñarle a ese león que deje de maullar para que empiece a rugir en nuestra vida y que se sienta la energía de Leo y de empoderamiento de adentro hacia afuera. Esto se requiere. Esta parte se requiere. Bueno, dicen por aquí, maestro, ¿dónde encuentro la información? Bueno, tú estás en TikTok, ahí en TikTok encuentras un link en mi biografía, le picas a ese link y ahí te aparece todos los detalles. Háganlo con tiempo porque ya hay personas que están inscritas, obviamente. ah, si los espacios, como es un evento presencial, los espacios que se vayan ocupando y las habitaciones y demás que ya están, pues de pronto si lo dejan para de últimas ya no van a encontrar el lugar, ¿no? Entonces es importante porque son 2 días y ahí mismo nos vamos a hospedar. 2 días, sábado y domingo. Esto va a ser el próximo mes, 11 y 12 de julio, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, ahora sí pasemos a las energías de Leo. ¿Cómo se acomoda Leo para esta semana? Claro, hablando de la expansión y del crecimiento, semejante aspecto que le corresponde a Leo, Júpiter y Venus ahí en la casa 12. ¿Cuál es mi nuevo yo? ¿Cuál es mi nueva forma de ver la vida? ¿Con qué conciencia me voy a atrever a verme a mí mismo? ¿Estoy preparado para brillar desde mi propia grandeza? ¿Estoy listo para aprender a reconocerme a mí mismo como lo que soy? Esas son las preguntas que está haciendo Venus y Júpiter ahí en la psique, en la conciencia. ¿Estoy preparado para la grandeza o sencillamente estoy esperando que la vida me sorprenda? Tengamos en cuenta, Leo, que también tienes a Mercurio en la casa 12 y los pone muy activos, muy relacionados con ellos mismos, con mucha introspección, con mucha capacidad de análisis y de juicio. Ojo con la crítica, Leo. Ojo de pronto con el perfeccionismo, ¿no? Querer hacerlo todo perfecto que de pronto pueda darse con Saturno. Esta cuadratura también puede llevar a esto, ¿no? Esa autoexigencia o ese hacerlo bien, como también pueden encontrar y disfrutar de estas energías un poco más solubles, más compaginadas con ustedes mismos. Una semana de hacerle espacio a la nueva versión egoica, a la nueva versión humana, a los nuevos ideales. Leo, eres un signo que vale la pena que esta semana del 8 al 14 hagas una lista y empieces a ser como muy arquitecto
de tu vida, como muy arquitecto de cómo voy a planear, cómo voy a planearme, ¿no? En todas las áreas. Yo aquí no diría que en el trabajo, que esto, no. Es muy grande el tema y es muy grande la posición que esto exige. Cabe aclarar que próximamente un punto de exigencia que pide Quirón. Quirón también está próximo a ingresar a la casa 10. ¿Esto qué trae para ustedes también esta semana? Exigencia ante el mundo que ustedes tienen como mundo, ¿no? No ante el mundo de la gente y las demás personas, no, sino exigencia con ustedes mismos. ¿Cuáles son los pendientes en cuanto a progresión, en cuanto a su profesión, en cuanto a su destino? ¿Cuáles son esos pendientes que de pronto no se han podido aterrizar? Entonces, estos aspectos entre Quirón y Júpiter es la puja entre desarrollar mi nueva imagen, que es lo que va pidiendo con Venus, y al mismo tiempo la exigencia del dolor de no hacerlo a mi acomodo. Quirón es especialista cuando se ubica en el mediocielo para Leo de decir todo está perfecto, lástima este pedacito. ¿Cómo vas a negociar, Leo, con ese pedacito donde tú dices lástima esto? Algo así como la vieja frase trilladora de aprender a ver el vaso medio lleno. ¿Cómo aprendo a ver el vaso medio lleno y a sacarle provecho a este tema que la vida me está mostrando o a esto que yo quisiera tener un poco más en fuerza o en otra forma, ¿no? Forma, tiempo y demás. Todavía se están gestando, entonces Leo aprovecha esta semana para hacerle un fuerte ataque a esa estructura egoica y decir, bueno, voy a negociar por este lado. Definitivamente uno de los grandes desafíos que va a tener Leo en esta semana sigue siendo el planeta Plutón, que desde Acuario se pone muy exigente para Leo. Es, claro, soltar aquí y agarrar allí, cerrar aquí y empezar allá, conocer acá y abrirme acá. Es un contraste de ideas, de conocimiento, de apertura, de conciencia, de viajes, porque el hecho de que pase esto con Júpiter también abre mucho más las expectativas de la vida, de la fe, de la fuerza. Este tema de Júpiter y esto que está pasando con Plutón y demás, pues Leo puede verlo como una gran recarga de vida, de existencia, pero también esto podría llegar a ser una gran destrucción, como una gran pesadez, un gran atore. Cabe aclarar que estos aspectos también pueden volverse muy melcocha, ¿no? Pueden llegar a engolosinar demasiado lo que ustedes como leones estén viviendo en esta etapa. O sea, como el viejo refrán, ni poco que no alumbre al santo, ¿m? Ni mucho que lo queme, ni poco que no lo alumbre, ni mucho que no. Entonces ahí es donde necesitan saber buscar un medidor que les permita estar como más tranquilos con esa energía, tanto de crecimiento como de destrucción y de una lectura más fina con ustedes mismos y los demás. No es una tarea fácil, pero sí es una tarea digna de un ascendente solo luna en Leo. Aprovechar esta semana del 8 al 14. Leones por acá, podamos ver por aquí de pronto en el público. Recuerden que yo a ustedes no los puedo ver, yo a ustedes no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Entonces sería muy bueno que ustedes dejaran sus mensajes, dejaran sus apuntes y en estos cortos momentos poderlos leer. Solo que a veces cuando estoy así online y estoy con el horóscopo, prefiero irme más en secuencia para no ir perdiendo como la ruta y no nos quede tampoco tan largo y si no va a quedar este live de unas 3 horas. Tampoco se trata de eso y me queda claro que los Piscis, soles ascendentes, lunas en Piscis están esperando que lleguemos hasta allá. Pero bueno, apenas vamos en Virgo. Virgo para esta semana del 8 al 14 de junio. Un planeta que les interesa mucho, indiscutiblemente Mercurio, que está en Cáncer en la casa 11 y esto pide mucho trabajo en comunidad. Virgo, es el momento de que hagas astucia de todos tus saberes y de todos tus dones y los pongas al servicio de la casa 11, de las demás personas. Hazte esa pregunta, Virgo, esta semana. ¿Qué de lo que sabes, conoces y has aprendido le puede servir a otra persona? Eso es una gracia con Mercurio en Cáncer en casa 11 que le vendría muy bien a tu vida, a tu alma, a tu espíritu tan servicial. De otra parte, aprovecha muchísimo la energía que te ofrece, en este caso, la conjunción de Júpiter y Venus en la misma casa. Fíjate que esto es
La frase típica de dando es como recibo. Entonces, si tú eres el signo del servicio, Virgo, y la vida te está diciendo, hey, mira un poquito hacia el 11, hacia los demás, pues quiere decir que la riqueza y la abundancia que estás esperando está a través del servicio del dar. Que sea una semana para trabajar el dar, que no es otra cosa más para ti, como se acomodan los planetas, que recibir. Es una energía que dando es como voy recibiendo, enseñando es como voy aprendiendo. Creo que ahí es donde eres muy bueno, Virgo, y esta semana alumbra. ¿Dónde alumbra mejor el sol? Claro, para ustedes esta semana el sol está alumbrando en Géminis en la casa 10. Quiere decir que algo hay que hacer en la cabeza. Cuando el astro mayor se ocupa en el mandala para Virgo en la casa 10, que es la casa de Capricornio, es la casa de la estructura y de una u otra forma es la casa de la cima. Le está pidiendo a Virgo, ¿y qué tal si desde aquí o desde esta posición de autoridad puedes enseñarle a alguien algo que está pidiendo el norte? Tú eres como la brújula para muchos ahora. Aprovecha también la fuerza que te da Marte. Fíjese ese Marte también puesto a 15 grados en Tauro, que le está haciendo todo el aspecto trígono a ustedes para que lo puedan hacer con lo aprendido, ¿no? En la casa 9 solemos guardar lo que nosotros ya aprendimos de viejas experiencias. Ni hablar, ni hablar del me debe o como fue a mí. Esta cuadratura Saturno-Mercurio, ten cuidado Virgo que de pronto se nos puede ir el exceso de mando con ese Mercurio. Como el planeta de ustedes, los Virgo es Mercurio, y esta semana van a tener la cuadratura con Saturno en Aries en el grado 12 desde la casa 8, pues también puede ser muy crítico. Esa es la otra polaridad de Virgo, ¿no? Caer en la crítica. Caer en la crítica y decir no hay nada o debería ser de esta manera y caer en el juicio. Ahí es donde no se debe caer Virgo esta semana, sino por el contrario, cómo puedo aportar, cómo puedo sumar. Y si esto está mal hecho, ¿cómo podemos hacerlo que sea mucho mejor? Esto sería genial como darle la vuelta a esa visión y generar una introspección distinta, sin dejar de lado que el asteroide Quirón tiene mucho que ver con Virgo, pues no en vano, trabaja con ustedes en la mano. Si Quirón está entrando a Tauro en la casa 9, esto quiere decir que próximamente ese Quirón va a estar haciendo un aspecto muy fluido con el nodo sur que está a 2 grados en Virgo, o sea, con ustedes. Próximos a salir de ahí. La pregunta del millón es, ¿qué será lo que está pidiendo el maestro Quirón a 2 grados o a los primeros grados de Tauro en un aspecto tan fluido o específicamente la terminología que se utiliza es trígono con el nodo sur? Nodo sur que me invita a dejar atrás, pero que tiene una razón y una maestría en la casa 9 de filosofía que enseñarle a los otros. Todo esto es muy de enseñanza. Creo levemente que lo que está pidiendo este mandala del lunes 8 hasta el domingo 14 es la maestría de enseñar, adoctrinar, preparar a los otros para el mundo. Y sobre todo en aquellas áreas donde quizás exista un punto de dolor, donde otros no te hayan preparado a ti. Hágase esas preguntas si usted es de signo Virgo, ascendente en Virgo o tiene la luna en Virgo, pregúntese eso. ¿Qué me hubiera gustado a mí? ¿Qué salvador me hubiera gustado que hubiera llegado a mi vida? ¿Qué maestro me hubiera gustado que en X o Y momento de mi vida hubiera aparecido para sacarme de semejante cosa que estaba viviendo? Que nunca llegó, que nunca apareció. Listo, procesado, atendido, visto y en este caso integrado y habitado. Ahora la vida te está diciendo, ¿y qué tal si te vuelves la luz y la guía y la maestría para el otro? Esto es muy bonito, también con una responsabilidad y un sentido de servicio típico de ustedes. Creo que aquí esto es maravilloso para que Virgo saque esos dotes. Hay Virgos por acá. Virgo siempre es muy servicial. Los Virgos siempre les gusta estar como en ese servicio y estar en ese tiempo de hacerlo y sentirse inútiles, pues este aspecto está maravilloso para que ustedes aprovechen esa gentileza que los caracteriza, toda esa parte proligia de la que está hablando también Mercurio en Cáncer, y le den uso a su servicio. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven los que están Virgos, ascendentes, soles o luna por acá en TikTok, en Facebook, aquí en YouTube? ¿Cómo van sintiendo? ¿Qué tal la tareita? ¿Qué tal la tareita que el universo les está poniendo a los Virgo? ¿Qué tal esa tarea? Un poquito retadora, ¿no?
pero nada que no les quede grande, eso sí hay que decirlo. Esto que acabamos de decir para Virgo no es algo que les quede grande. Por el contrario, son un signo que se sabe administrar. Maestros, siempre serviciales. Ya lo sé, mi niña, y por ahí es. Me encanta cómo lo dices. Ay, qué bello que lo veas así. Un abrazote. Maestro, soy Virgo y estoy en esas. Me gusta. Muy bien. Pues por ahí está, mira, más de lo mismo. Mientras ustedes terminan de dejar su comentario, yo voy a colocar acá y vamos a empezar con Libra. Libra, una semana de reconciliación con ustedes mismos y me atrevería a decir que desde este 8 hasta el 14, una semana de mucha paz, de alegría y de mucho merecimiento y recompensa. Su planeta Venus hace una gran conjunción con Júpiter en la casa 10. Si eres ascendente Sol o Luna Libra, estos aspectos son bellísimos para conectarse con la vida, con la esperanza, con la fuerza, con el futuro del mañana. Tal parece que esta conjunción al estar dándose en la casa 10 para ustedes los Libra, los lleva a disfrutar también de lo que ha sido su vocación. ¿A qué te dedicas si eres de signo Libra, ascendente o tienes la luna allí? ¿A qué te estás dedicando y cómo haces para disfrutar de esto? Si no lo disfrutas, si tú no disfrutas lo que haces Libra, ten en cuenta que eso te drena. Asegúrate que lo que estés haciendo, a lo que te dediques, a tu trabajo, a tus labores, al mundo, a lo que el mundo consume y viceversa, lo que tú consumes del mundo, asegúrate que tenga un punto de vibración Júpiter-Venus, es decir, alta, disparada. Asegúrate que te dé gusto ir a lo que haces. Eso está hablando este tránsito, de decir, bueno, ¿cómo te llenas? No cómo se llena el bolsillo, o no cómo se llena la alacena, o no cómo se llenan las cosas materiales, sino cómo me lleno Venus Júpiter en Cáncer en la casa 10 con esta profesión, con esto que yo hago, cómo me siento conectado y cómo puedo fluir con esto que me encanta, que me gusta, que me apasiona. ¿Sí me llena el corazón o hay que hacer algunos ajustes? Porque si de ajustes se trata, para eso está el planeta Mercurio. Mercurio está en la casa 10 y no hay un mejor administrador para ustedes de signo Libra que tener al contable la palabra y el número, el que suma y resta y el que saca las cuentas en la casa 10, que es el mundo. La exigencia. Haga los cambios Libra que sean necesarios, que eso es lo que está pidiendo la cuadratura, en este caso con Saturno. Esta semanita Saturno y Mercurio van a estar en un aspecto conflictivo en cuanto al aspecto se refiere, pero eso no significa que su vida vaya a estar conflictiva, no. Esto significa que es el momento de reevaluar si verdaderamente a lo que me estoy dedicando o a la contratación, típico de Saturno en la casa 7 al frente, o sea, casa de ustedes Libra, en cuadratura Mercurio, si este contrato sí me está gustando, o si mejor este contrato ya caducó y lo que yo tengo que hacer con esta cuadratura esta semana es soltar aquí y empezar a hacerlo en otro lado. ¿Verdaderamente me estoy dedicando a lo que debo, a lo que me gusta, o es momento de incomodarme un poco, porque estos eventos casi siempre nos llevan a incomodarnos, pero la paga y la recompensa más adelante va a ser la libertad, el gusto y el placer por hacer lo que quiero? Ahí es donde Libra necesita estar como muy atento a todos estos detallitos. El Sol, pues claro, el Sol ni hablar, porque si el astro mayor, que en este caso es el Sol, se ubica a grado 17 de Géminis en la casa 9, pues esto tiene un efecto rebote también para ustedes. ¿En qué beneficia el Sol si está desde el lado de Géminis, Javier? Sencillo, como la luz al final del túnel. El Sol en Géminis en la casa 9 le está diciendo a Libra, hay alternativas, hay opciones. ¿Qué tal si miras mucho más allá? ¿Qué tal si miras más allá de lo obvio? ¿Qué tal si te ayudas con ese sol renovado que ya tuvo una conjunción con Urano a principio del decanato de Géminis y de pronto te atreves también a hacerlo diferente? Diferente, y quizás eso también es lo que está hablando Mercurio en cuadratura Saturno, hacer algo diferente, y eso oxigena la energía, oxigena los temas y te hace ver distinto. Quirón, con Quirón sí debemos irnos despacio y con buena letra. Este asteroide Quirón, del que hemos venido hablando para todos los signos, está próximo a ingresar a la casa 8. Para ustedes los Libra, esto tiene nombre propio. ¿Cuáles son los pendientes que debo empezar a revisar en temas
de salud, en temas de Tauro, de piel, porque Tauro es el cuero con el que nosotros nos vestimos, la chaqueta, la chamarra, el cuero, los zapatos, el reloj, eso es Tauro. Y si Quirón entra al Tauro, ¿no? Al cuero, también va a estar hablando de ese órgano más grande que nos recubre a nosotros, que es la piel, órgano más grande del cuerpo humano. Entonces, Quirón en Tauro está diciendo, vamos a empezar a hacer cuentas con la piel, cómo nos hemos venido administrando a través de los años. Si hay pendientes de temas de salud o tú ya eres consciente, Sol, ascendente, Luna, Libra, que hay ciertos temas que no están como operando muy bien, pues este es el momento de revisarlos que esta semana. Esto no es para asustarse ni para satanizarlo, no. Es simplemente para, si en algo hace sincronía, tú más que nadie debes saber cómo está funcionando tu zona Tauro, es decir, tu propia estructura. Hazte esas preguntas. Si está todo ok con Libra y Libra dice sí, todo está de maravilla, pues genial, pásalo derecho. Pero si no, que este sea un tránsito de, por el contrario, colocar como más atención y no dejar que se empeore. Digamos que este es el mensaje también que va mostrando el mandala, colocarnos al día con los pendientes que puedan estar en este tema, ¿no? Relación a salud. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vamos por acá los de TikTok? Me gusta TikTok, que es súper movido. Es una red social que está ahí todo el tiempo activa, activa, activa. Y todo el tiempo está mandando, enviando mensajes, mensajes, mensajes. Pues muy bien. Muchas gracias también por sus corazones, por sus mensajes. No, por estas leyendas que ustedes están ahí compartiendo todo el tiempo, me agrada mucho. Vamos a pasar al signo de las 1000 transformaciones, 1001 transformaciones. Escorpio. Bueno, Escorpio, es una semana del 8 al 14 de junio, que enhorabuena, el sol empieza o sigue alumbrando la casa 8, casa de ustedes, casa de oportunidades. Cuando el sol llega a la 8, pues no hay otra alternativa que ver las cosas distintas, llega como la luz, es como la recarga, es como el power. Claro, el sol nunca se apaga, el sol todo el tiempo está brillante y vibrante. Esta semana lo va a estar haciendo con mucha fuerza en su casa 8, favoreciendo todos los asuntos o todo lo que tenga que ver con cambios, mudanzas y transformaciones que sí, ustedes se la pasan en eso, ascendentes, soles y lunas, nos la pasamos en transformaciones, nos la pasamos en asuntos escorpianos de la casa 8, mudando de piel. No hay que tenerle miedo a eso porque en el cambio constante está el vivir, el nacer y el morir. Entonces no es algo que aterre a Escorpio, simplemente ténganlo como un insight, ténganlo como uno de los propósitos de la vida. Júpiter y Venus, que es el plato favorito que está sucediendo en la casa 9 en Cáncer, esto es muy benéfico para ustedes, sobre todo porque es un tránsito que de una u otra forma le hace un muy buen análisis al último decanato de Escorpio, lo cual va a estar facultado por la luna. Es decir, que este triángulo que yo estoy formando acá con estas líneas negras no es otra cosa más que la facilidad de sentirnos mejor con nosotros mismos. Es como un mini descanso y es como una rutina también de frescura, es como una reconciliación y es como un analgésico. A mí la palabra analgésico para hablar de Venus es mágica, porque ese analgésico es como, muchas veces no se trata de la cura ni de encontrar la pócima sagrada, pero sí por lo menos de darle ese valor o esa alegría o de conectarme con el proceso que esté viviendo de lo que sea. Entonces, Escorpio, un excelente momento para salir, para estudiar, para ir al campo libre, para compartir con personas, que es lo que pide Júpiter, en este caso en conjunción a Venus, compartir la forma de pensar y, ¿por qué no decirlo? También nuestra forma de sentir con los demás. No es porque los demás nos vayan a cambiar la vida o este tipo de cosas, no. Pero cuando nosotros hablamos, ahora que está Mercurio en la casa 9 y conversamos acerca de nuestras filosofías de vidas o de nuestra opinión, pues ahí logran encontrar una afinidad y logra tener también o tejerse en unos puentes de comunicación muy agradables que permiten la comodidad de algo que esté por ahí atorado. ¿Qué vale la pena tener en cuenta? Claro,
va para adentro Quirón y va para adentro en la casa 7, va a entrar en la casa 7. Cuando este asteroide llega acá, pues empieza a mostrarnos experiencias quironianas. ¿Cuáles son las experiencias quironianas? Experiencias que traen un gran aprendizaje, pero a través de un tinte doloroso. Y de acuerdo al manejo y de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a la estrategia que nosotros le demos a ese quirón, asimismo nosotros vamos a poder sentirnos un poco más en recompensa con la vida. Quirón en Tauro nos recuerda para ustedes los ascendentes soles o lunas en Escorpio que esta es una excelente época para buscar ayuda, para buscar también el insight o para buscar la forma o para buscar el color o la vibración, el tono, el ritmo de cómo cambiar lo que a ustedes les está pasando ahora. No solamente contarlo, pero sí es una muy buena semana para visitar el terapeuta, para visitar el psicólogo, para visitar un quirón, un maestro en casa 7 que me ayude a discernir o me ayude a mostrar otras imágenes desde allá, desde el otro lado, ¿sí? Distintas a las que ustedes vienen acumulando acerca de ustedes mismos. Una excelente semana para ponerse en al día a nivel psicológico, energético. O por qué no, si están por ahí, vámonos para Cartagena y tomar 2 días, en este caso también, de ver algo distinto. Eso ayuda a interpretar diferente, que es lo que quizás está haciendo Mercurio en cuadratura a Saturno desde el trabajo 6, que deben hacer en las cotidianidades, o en este caso en su mundo actual, en relación a cómo están pensando o a lo que han fijado como una doctrina, dogma o filosofía de vida. Creo que hay bastante que Escorpio puede aprovechar, ¿no? Ya ustedes me dirán si son de signo Escorpio, ascendentes, soles o luna, ¿cómo van sintiendo esto? Ahí ustedes me van diciendo cómo va la vida con esos temas. Maestro, nosotros que siempre estamos, dicen por acá, siempre estamos cambiando, siempre nos estamos transformando. Bueno, pues ahí hay bastante que hacer, ¿no? Bastante que pueden mirar también. Yo creo que todas las semanas son buenas, todas las semanas son positivas. El tema es cómo nosotros vamos a mirar esa semana, con qué ojos lo vamos a ver. Sagitario. Bueno, algo interesante porque Sagitario está muy movido, ¿no? Sagitario está muy premiado. Su planeta regente hace una conjunción con Venus, que lo hemos venido trayendo todo el horóscopo, y esto en la casa 8. ¿Qué quiere decir? Que los temas que se han venido acumulando o los temas de frustración o los miedos es una época de enfrentarlos, es una época de ver la vida con la tenacidad y con la visión de un mañana mejor. Una de las palabras que logra forjar mucho Venus en conjunción a su planeta Júpiter es también cuál es la fe que me tengo a mí mismo. Justo ahí, a finales de Cáncer, principios de Leo. Si yo me tengo fe, quiere decir que puedo resucitar, quiero decir que puedo renacer de cualquier situación difícil que estén atravesando. Entonces es una muy buena puesta en escena este 8 al 14 de junio para que ustedes hagan todo ese insight con ustedes mismos, ¿no? Dado que se da en la casa 8, ¿puedo renacer? ¿Puedo salir de esto? ¿Cuál es la fe que me tengo a mí mismo? Como muy cuestionativo el tema. Y claro, no es para menos porque Mercurio también está en la misma casa, en Cáncer, diciendo a ver cuánto se apuesta Sagitario a sí mismo. A veces es más fácil buscar que los demás o que los otros, ahora que tienen a Urano en Géminis al frente, como que los otros apuesten por mí. Pero es como si la vida esta semana le dijera a Sagitario, ahora tú mismo debes aprender a apostar por ti mismo. Y ahí la dinámica cambia y cambia bastante para ustedes. Efectivamente, uno de los planetas que está siendo muy meritorio es en este caso Quirón, que está próximo a ingresar a un proceso, a una disección que hace en casa 6. ¿Cuáles son los hábitos que tengo? Cambio de hábitos, maestría, aprendizaje en cuanto al cotidiano vivir. ¿Cuáles son los hábitos de pronto que no me están aportando tanto y deben ser reemplazados por otros? Esto tiene que ver con
temas de alimentación, pueden ser hábitos de deporte, pueden ser hábitos en su mundo o en su nutrición emocional, hábitos también mentales, cuáles son las noticias, la información y los aprendizajes que ustedes han venido consumiendo. De eso está hablando mucho Quirón. Tal parece que se requiere trasplantar hábitos nuevos, cambiar. A la final del día no es otra cosa más que una invitación hacia el cambio en relación a su mundo cotidiano. El Sol en Géminis en la casa 7 está mostrándole, en este caso a Sagitario, la oportunidad de verse del otro lado. Recuerden que el signo más lejano a ustedes, los Sagitario, pues es Géminis, justamente donde está el Sol. Es como si parte de mi yo se pusiera del otro lado para espejearme con los demás y poder ver cosas o áreas de mi vida que por lo general no veo. Sí valdría la pena que si eres de signo Sagitario, ascendente o luna, te dieras permiso esta semana del 8 al 14 de ser muy observador, que eso es lo que pide el sol, finalmente es un ojo, es el que observa cómo me veo de allá para acá, no cómo me estoy viendo de aquí para afuera, del yo para afuera, sino cómo me veo de allá, con qué ojos me ve el otro, y no porque sea importante el que dirán, con qué ojos me ve el otro, simplemente tomando como referencia que ese otro es una parte de ti, es decir, el autoobservador. Si tú haces, Sagitario, esta semana un trabajo de autoobservación, vas a poder encontrar la grandeza que está mostrando Venus en conjunción a Júpiter en la casa 8 en Cáncer, porque esto es lo escondido de lo escondido. La casa 8 no es tan visual y Cáncer no es un signo tan de mostrarse. Es decir, que aquí nos está diciendo que el tesoro está dentro de los confines emocionales de los que por lo general, no solemos ver. Es decir, que se requiere una antorcha y se requiere como ir mucho más profundo. Introspección. Eso es lo que ha venido haciendo Júpiter en exaltación en Cáncer. Solo que ahora con Venus da esa magia, ¿no? Da esa magia y ese tinte de poderlo hacer con más ganas. Es una semana como muy espiritual. Yo lo puedo reducir, aunado lo anterior y por la posición de los planetas, como que tomarse una espiritualidad un poco más en serio, tomarse la espiritualidad y su crecimiento personal de una manera más madura, quizás, no perfecta, pero sí madura. Y también de eso habla Saturno, ¿no? Finalmente está en una casa de fuego haciendo un aspecto trígono que favorece también dicho proceso. Pero aquí depende mucho, como lo decíamos antes, del observador de cada uno. Siempre que el Sol se ubica al lado contrario o en el signo contrario de nosotros, la invitación es esa, a observarme con el ojo del otro, pero hacerlo con los propios ojos. O sea, este es un trabajo como de un trabajo espejo, podemos llamarle, un trabajo espejo, pero que a veces, claro, es demandante, a veces no es fácil, ¿no? Porque cuando hacemos este tipo de ejercicios es fácil caer en el juicio. Entonces, si se cae en el juicio, se contamina el ejercicio que está pidiendo el Sol en Géminis para ustedes, los Sagitarios. Sagitarios en el público, Instagram, TikTok, a los que están llegando, pues darles la bienvenida. Feliz sábado, 6 de junio, 6 de 6, a los que acaban de llegar, a los que están por acá. Ya pasamos Aries, los que me están preguntando que si ya pasamos Virgo, sí, ya pasamos Sagitario. Queda grabado en mi canal de YouTube. Les recuerdo a los que están en Facebook, a los que están en Instagram, a los que están viendo desde TikTok, que todo el horóscopo, todas las perspectivas signo a signo quedan grabadas en mi canal de YouTube. De paso se pueden suscribir. Sí, no cuesta nada, suscribirse al canal de YouTube no tiene costo, en cambio si nos vamos sumando y hacemos también que el video pueda llegarle a más personas. Entonces, lo pueden hacer de esa manera. Vámonos para Capricornio, semana del 8 al 14 de junio. Esta conjunción Júpiter y Venus está enseñándole a Capricornio que solo se puede, pero siempre es bueno pedir ayuda. Capricornio, Mercurio también está diciendo pedir ayuda es de valientes.
Se puede solo, pero es válido pedir ayuda, Capricornio, es válido mirar quién está al frente, es válido también mirar cómo podemos hacer negociaciones o cómo podemos ayudarnos con los demás, cómo podemos hacer este trabajo de introspección o de insight con el otro. Si eres ascendente Sol o Luna Capricornio, ten en cuenta que en este momento la vida te está pidiendo mucho trabajo de yo con los demás, ¿sí? Entonces, Capricornio, vale la pena que ustedes arriesguen un poquito más, vale la pena que ustedes hagan algo, actividades con los otros, tal parece que hay una riqueza importante y hay que tener mucho cuidado, Capricornio, también con la autoexigencia. Esta cuadratura involucra el planeta de ustedes. Su planeta regente es Saturno y Saturno esta semana va a estar en cuadratura con Mercurio. ¿Qué quiere decir? Que ahí puede haber demasiada autoexigencia y estar buscando demasiada la perfección, donde a veces no es tan necesario, Capricornio, a veces no es tan necesario hacerlo tan rígido y tener esos pensamientos o caer en la crítica, ¿no? También en la crítica o de criticarse en ustedes mismos o de criticar a otro. Creo que ahí es donde vale la pena que ustedes aprovechen esa energía que ofrece esta cuadratura para ser quizás más mediadores, estar más mediadores y reconciliarse también con ustedes mismos y con las energías que ofrece esta semana. Aprovechen también la energía solar. ¿Qué pasa aquí en este caso? Si el sol está en la casa 6, es una casa de mucho brillo y de mucha seguridad para ustedes, los de signo Capricornio. Entonces, la mejor manera de poder ser auténticos con ese sol en la casa 6 es conectar con el brillo y con la atención del trabajo diario. Claro, Capricornio es un signo que le gusta mucho el trabajo que puede hacer con lo cotidiano, el trabajo que ustedes pueden hacer con el día a día, pero que esto no demande y que esto no se robe todo el protagonismo de su vida. Es lo que está diciendo también estos aspectos tan fluidos. Marte, de otra parte, si vamos a mirar a Capricornio que le gusta mucho la acción, Marte está en Tauro facilitando la creatividad y es un momento también de entrega y de apertura para aterrizar en Tauro todo lo que ustedes puedan llegar a edificar hacia el futuro. La casa 5 tiene mucho que ver con los planes, los proyectos y los dones que salen de ustedes. Entonces, ya que Plutón salió hace harto del signo de ustedes, pues valdría la pena entregarse a la creatividad, a las acuarelas, la pintura, como que aprovechar y sacarle jugo a ese Marte en Tauro y darle un poco más de valor a las creaciones que puedan hacer por mano propia. O sea, pintura, no sé, karaoke, juegos, diversión. No en vano es la casa de los juegos, la casa de los placeres, algo que los haga sentir un poquitico más conectados con la materia, pero soltando un poquitico tanta responsabilidad y trabajo cotidiano. Quizás el mensaje que tiene Marte en Tauro en este aspecto tan fluido para ustedes tenga también que ver con algo de, de los sentidos, ¿no? Marte en Tauro invita a Capricornio a conectar con los sentidos, a conectar con el sonido, a conectar también un poquitico más con la vida, ¿no? Si podemos llamarle esto como los distintos escenarios que la vida puede ofrecer para ustedes. Entonces creo que es un excelente momento si Capricornio durante esta semana se va permitiendo hablar un poquitico acerca de sus dones. ¿Cuáles son los dones que ustedes tienen y de qué manera podrían ustedes colocar esos dones al servicio de los otros? Colocar esos dones también como hacia el sentido más genuino. No olvidándonos que también Neptuno en la casa 4 está favoreciendo las bases y en este caso los sueños. ¿Cuáles eran los sueños que ustedes tenían remotos de vidas anteriores, de años anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los sueños que de pronto quedaron en el ayer, que valdría la pena que en este caso, pues ustedes conectaran también con su energía actual? Siempre que Neptuno está en la casa 4 es la manera de poder soñar, en este caso, soñar con los pies en la tierra. Entonces, si ahí está esa energía, pues atrévanse también ustedes a darle rienda suelta a los sueños. ¿Cuáles son los sueños que ustedes pueden hacer realidad?
Quizás esto también va a ser algo que les sirve o les permita conectarse mucho con la fluidez del momento. Bueno, Capricornios que tengamos en el público de pronto, aquí en TikTok, Instagram, en Facebook, Capricornios que de pronto estén por ahí, ascendentes, soles, que se aplica para ascendentes, claro, claro que sí. Ya pasaste Escorpio, ya pasamos por Escorpio hace rato, ya dimos el mensaje para todos los signos, Aries, Tauro, Géminis. Vamos en Capricornio, nos falta Acuario y nos falta Piscis. Para los que acabaron de llegar, que están entrando en TikTok, que están entrando en Instagram, recuerden que queda grabado en mi canal de YouTube. Si ustedes no lo alcanzaron a ver, pues pueden conectarlo en este caso. Pueden irse a YouTube, aparezco Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí en YouTube, y ustedes pueden seguir el canal sin ningún problema y ahí pueden ver, pueden compartir. Vamos a mirar para Acuario, cómo se van marcando estas energías para el signo de Acuario. Vamos a mirar. Capricornios, Acuarios. Acuario a partir del 8 hasta el domingo 14 ofrece esta conjunción Júpiter-Venus en la casa 6. No es algo que sea ajeno a ustedes, por el contrario, es una invitación que hace Júpiter y Venus para activar un poco más las energías de cotidianidad. Creo que aquí un paseo valdría la pena, Acuario. Un paseo, un salir de la rutina, la casa 6 siempre lo mismo, el trabajo, la casa, las cosas, las obligaciones, el deber ser, el cumplir. Esta conjunción Júpiter-Venus también llega a la casa 6 para decir, bueno, la vida no solo es trabajo, aquí también podemos hacer cosas diferentes. Entonces creo que uno de los aspectos más fluidos que pueden tener ustedes, pues evidentemente es exponerse en hacer algo distinto, ¿no? Exponerse en hacer algo diferente en sus vidas. Yo le apunto mucho a esto tratándose de Júpiter, que sea un viaje, que sea un movimiento, algo distinto que ustedes puedan accionar y de esa manera sentir más como la parte recíproca, ¿no? Un poco más recíproco todo lo que estén viviendo. Esto le vendría muy bien a Acuario y haría como que las energías se oxigenen un poco, ¿no? Esto cae muy bien. Hay mucha actividad también en la casa 6, no solamente Júpiter y Venus, sino hay que hablar en este caso de Mercurio, que es el que hemos venido relacionando. Si Mercurio está en la casa 6, en signo de Cáncer, allí en la casa 6 va a estar para ustedes los Acuario 2 meses, todo junio, todo julio y parte de los 8 primeros días del mes de agosto en este caso. ¿Qué viene a hablar este Mercurio? Que hay que atender muchos temas de cotidianidad, hay que hacer mucho trabajo, en este caso mental, sobre todo familiar, y también mucho de cuidado. Cuando Mercurio, Venus y Júpiter están trabajando al unísono en la casa 6, le está diciendo Acuario está muy bien ocuparse de los demás, está muy bien estar para los otros, pero la casa 6 nos invita en primera pertenencia a ocuparnos de nosotros mismos. Y en Cáncer, mi casa, mi seguridad, cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy atendiendo, como que a veces Acuario tiende a dispersarse mucho con los otros o a irse mucho por allá con los demás, a esto que ahora si se ponen con su llamado, con la famosa frase del llamado entre Plutón y Urano, pues esto pone a Acuario como mucho más social. Aquí es donde quizás este Mercurio dice, pues muy bien, que estés de una manera muy social, pero ¿cómo vamos a atender estas necesidades o cómo vamos a suplir estos temas que son muy neutros? Es decir, estar muy conectados con ustedes, no quiere decir que no se puedan unir, ni más faltaba, pero como hacer esa conciencia quizás también de uniones, de dietas, hay un tema clave aquí para las energías de Acuario, esto sí vale la pena resaltarlo, y es el tema de Quirón. Quirón al entrar en la casa en Tauro conecta con la casa 4 donde mismo se encuentra Marte siendo muy exigente. Tal parece que Quirón cuando llega a nuestra casa 4 es empezar a conectar y decir, bueno, esto requiere
reparación. Recuerden que Quirón es muy amigo, bastante, bastante amigo de la palabra reemplazar. ¿Cómo puedo reemplazar, reutilizar, rediseñar? ¿Cómo podemos trasplantar en Tauro algo diferente o esto que se viene haciendo o que está en la casa 4? Creo que ahí es donde está más, quizás, yo no le llamo a esto dificultad, sino el reto, porque esto sí puede convertirse en un reto, en este caso para decir, bueno, esto que está pasando en el hogar o esto que está pasando acá no está siendo tan agradable. Esto requiere de un reinvento, requiere de una prótesis. Esta es la palabra que buscaba. Estaba buscando esta palabra en mi cerebro para decírsela a Acuario. Prótesis, me encanta esta palabra porque Quirón es el asteroide y es el arquetipo de los trasplantes y de las prótesis. Si entra en Tauro y está en la casa 4, ve preguntándote eso, Acuario. ¿Qué parte que ya no es funcional dentro del sistema familiar requiere una prótesis para que esto tenga una movilidad, para que las energías y los movimientos de la familia sean distintos? Si ya el original o si ya el natural, por X o Y motivo, sin entrar en juicios, no es funcional, ¿cómo podemos diseñar una prótesis para que esto tenga mejor función dentro del sistema familiar? Todo esto en la zona cáncer, porque la zona cáncer es donde va a estar Mercurio retrogradando en tu casa 6, pidiendo un trabajo de introspección en cuanto a la familia se refiere, al sistema familiar, y Quirón va a empezar a hacer disección en la casa 4, que es la casa de cáncer, donde está Mercurio retrógrado en la casa 6. Y si unimos todas las piezas del rompecabezas, mi estimado Acuario ascendente Sol, Luna o Stellium en Acuario, y si le sumamos que Plutón está ahí diciendo reinventar, rediseñar y bueno, todo lo que tú ya sabes con las nuevas tecnologías, pues algo hay que hacer, una prótesis. ¿Cuál será esa prótesis que te está pidiendo Mercurio colocar? ¿Cuál es esa pieza que requiere ser restablecida o recuperada para tener un mejor vínculo con la familia, ¿no? Si la original ya no es funcional, ¿cómo hacemos el tema diferente? Aquí está ese, me gustó, me gusta esa partecita de, bueno, si la original ya se averió, ¿cómo reemplazamos esto? Qué buen momento, ¿no? Para mirar, sobre todo donde ustedes perciban que está haciendo el ambiente muy pesado, ¿no? A todos los que están acá haciendo sus apuntes en TikTok, en Instagram. Javier, qué buen análisis. Pues más que todo, ahí donde ustedes sientan que está siendo como difícil, ¿no? Que se requiere mover cosas. Yo creo que ahí es clave para ustedes los Acuario. Muy bien, interesante. Vamos a mirar Piscis, Piscis del zodiaco. ¿Cómo se va acomodando esta energía? Voy a retirar por acá. ¿De qué nos habla para Piscis? ¿Hay Piscis en el público que tengan primero? Qué paciencia, ¿no? Qué paciencia de Piscis. Cada 8 días esperando hora y media para escuchar el signo. Piscis, del 8 al 14 de junio, esta semana recibes la conjunción Júpiter-Venus, que es el regalo de vida, en la casa 5, casa que nos habla del gozo, del sentido, casa que nos habla también de los logros. En la casa 5 encontramos tesoros que decimos, wow, yo no sabía que tenía este talento, yo no sabía que podía hacer esto. ¿Qué puede decir Venus y Júpiter en la casa 5? La invitación a explorar. En la casa 5 es nuestro niño, nuestra niña interior, nuestra niñez. Y cuando estamos en esa versión niños, podemos explorar partes de nosotros, talentos, dones, creatividad. Eso es lo que pide Júpiter en Cáncer en conjunción con Venus. Dale valor a esa creatividad que está dormida, a despertar las acuarelas, a hacer algo distinto que recree la memoria diferente. Y la palabra memoria viene muy de Mercurio, porque esto no va a estar pasando únicamente con Venus y con Júpiter, sino que también Mercurio, ahí en la casa 5, Venus y Júpiter se vuelven como un gran detonante y un gran activador de creatividad. Valdría la pena que permitan explorar su propia creatividad, bien sea a través de los sonidos, si de pronto tocan algún
órgano, si de pronto tocan algún instrumento musical o si ustedes pintan, es un excelente momento de entregarse a la pintura, escribir con Mercurio allí, va a estar acomodado, calculen ustedes, 2 meses. Entonces, como ir buscando, bueno, y cómo exploro y cómo voy más allá con mi creatividad. Creo que es un excelente momento, además de disfrutar de hacerlo, porque en las 5 es el disfrute por la vida, el disfrute de mis propias creatividades, de lo que yo puedo hacer. Indiscutiblemente es una semana muy positiva porque iniciamos el lunes 8 de junio con la luna en su signo. Entonces, algo también está marcando esa luna allí, ¿no? Algo también está contando una historia que nos está diciendo la luna como más emocionales. De por sí, Piscis, ya todos sabemos que son la emoción de la emoción más la emoción, duplicado y multiplicado a la emoción al cuadrado. Bueno, pues esta luna favorece esos temas. ¿Dónde está el reto de la semana? ¿Dónde está el punto medular del asunto? Ya saben para dónde voy. De pronto, Piscis, ascendentes, soles y lunas, ya saben para dónde voy. Si no saben, aquí lo voy a marcar en el mandala. El nodo norte a 2 grados en Piscis, en un aspecto astrológico de Urano a 2 grados. Una cuadratura partil con Urano, Urano y el nodo. Claro, si Urano, desde el fondo del cielo, en la casa 4, está formando una cuadratura hacia el nodo norte, pues al mismo tiempo está formando otra cuadratura hacia el nodo sur. Y estos dos nodos han sido los puntos angulares de sus vidas que los han llevado los últimos 2 años a tener eclipses, transformaciones, cambios, pareja, no pareja, esto, lo otro, subidas, bajadas, qué me tomo, qué me estará pasando, qué no me estará pasando, será que esto es normal. Bueno, pues ahora el señor de las transformaciones y el que lo cambia todo, el mismísimo Urano desde Géminis al fondo del cielo, va marcando 2 líneas y una tiranta donde dice lo que era antes, lo que voy a hacer, lo que antes estaba haciendo, el otro y yo y el otro, y estos temas de fricción, donde pueda que mucha energía de Piscis o aquellas personas que sean de este signo ascendente o luna o tengan muchos planetas allí, o incluso hasta nosotros, porque es que los nodos no son de Piscis. Cabe resaltar que los nodos ahorita están en Piscis Virgo, pero los nodos aplican para todo el zodiaco. Esto no es de que solo sea un tema de Piscis y Virgo, no. Claro, ellos son los que tienen en este caso la cabeza de dragón, que es el nodo norte, y a sus pies de Piscis, que es Virgo, en este caso la cola del dragón, que invita a un nacer y morir al tiempo, solo que ahora con Urano allí, esto se vuelve como que a veces Piscis le mete muchas ganas a algo, se entusiasma mucho con algo y de un momento a otro parece que Urano con el nodo sur dice no, y a veces pareciera que doy un paso atrás, pero tampoco. Entonces como que a veces se siente el espacio muy cerrado. Casi siempre cuando Urano, que es un planeta transpersonal, está en un aspecto tenso a los ejes nodales, como que avanzo 5 pasos y retrocedo 6, y avanzo 7 y retrocedo 2, como que no voy entendiendo mucho qué es lo que la vida o quiere de mí o incluso qué es lo que yo como Piscis quiero de la vida. Como que aquí se está debatiendo la rebeldía, típico de Urano en Géminis, que marca 2 líneas o 2 formas de la antes, nodo sur, la nueva, nodo norte, y a veces hay como cierta incomodidad. Puede haber niveles de estrés, ¿por qué no decirlo? Todo lo que toque a Urano en el fondo del cielo o en la estructura, en la casa 4, que requiere como el piso y se supone la seguridad o lo que para mí es seguro, cuando me lo mueven en los ejes nodales, como que a veces no sé, me quedo en shock. Piscis, tómate esta semana, que si esto está pasando en tu vida, si este junto con revuelto está ahí, tómate esta semana para desarrollar mucho el tema de la contemplación. Hágale mucho caso, sea muy obediente con en este caso su planeta regente que es Neptuno en Aries y su otro planeta regente que es Júpiter en Cáncer, y agárrate también de ese maravilloso trígono con la luna para decir, vale la pena contemplar. Cuando nosotros no estamos seguros de hacer algo, es mejor no hacerlo. Una cosa es tener miedo,
Una cosa es tener dudas y otra cosa es no estar seguro. Cuando no estás seguro de algo, que eso es Urano en tensión hacia los nodos, es porque todavía o no es el momento, o todavía no es la forma, o no es la manera. Entonces, ante eso es mejor no hacerlo. ¿Sí? De otra manera estaría Piscis traicionando su fuerte intuición. Y cabe resaltar que ahora los Piscis tienen muy buena intuición, no solamente por el nodo, sino por toda la transformación que han venido teniendo. Obviamente resaltando que Neptuno está en una muy buena posición que favorece todo lo que tenga que ver con los temas intuitivos. Entonces, si de pronto tú eres de signo Piscis o de pronto tú tienes este ascendente o tienes, en este caso, la luna y demás, y te hace o te resuena esta información, pues es como un momento de generar esos espacios, de estar un poco más tranquilo, ¿no, Piscis? De estar como llevando y quizás observando qué es lo que la vida les quiere mostrar. A veces no son los tiempos o la famosa frase de que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cómo conectar o cómo darme cuenta que los tiempos de Dios son perfectos o que ya es el momento? Porque esa seguridad empieza a volverse mucho más atractiva. Entonces lo que antes eran dudas, pues lo voy concatenando con la vida, lo voy sintiendo que es más mío y eso les va a permitir como tener un observador diferente, tener un observador distinto, mirar diferente las cosas o simplemente los desafíos que la vida en este caso va mostrándoles. Creo que ahí es donde vale la pena hacer mucho hincapié. Para Piscis, ascendentes, soles y lunas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, Quirón, ni hablar de Quirón porque si Quirón entra en la casa, en este caso en la casa de ustedes, pues también va a estar haciendo una gran introspección ahí. Parece que tengo problemas con la cámara, vamos a mirar si puedo cambiar un poquitico mi cámara. A ver, vamos a mirar si da y de acuerdo a eso poderlo ver. Entonces creo que hay varios puntos a tocar en cuenta para ustedes, los de signo Sol ascendente o lunas en Piscis, que hayan de pronto aquí en el público, que ustedes me puedan contar si de pronto los hay y podamos mirar un poquitico más a fondo. Bueno, yo creo que ahí ya funciona mejor la cámara. Parece que habían como que algo no estaba bien con la cámara, pero ya ahí se ve un poco mejor. Pues muy bien, así las cosas. Voy a retirar un poquitico esto. Vamos a mirar, creo que hemos traído a colación, algo le pasó. Ahí, parece que ya está mucho mejor la cámara. Muchas gracias por acompañarme en este live, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también por sus comentarios. Creo que ha sido mensajes para todos los signos, diferentes, alentadores. Obviamente tenemos una semana muy exigente, obviamente tenemos una semana que nos invita a ver muchas áreas de nuestra vida, a estar como muy conectados con todo lo que hemos venido haciendo estos 5 meses. Como es usual, les envío un súper abrazo para todos, que sea una semana llena de luz, de energía, de mucho optimismo a partir del 8 hasta el 14, movimientos que nos van a ir contando y vamos a tener la oportunidad de traducir este lenguaje día con día y darle tiempo y esfera también a esto que se vive. Muchísimas gracias a todos, feliz sábado también para ustedes, feliz sábado 6 de junio, 6 de 6. Gracias a los de TikTok, gracias a los de Instagram, gracias a los de Facebook, obviamente a los de YouTube, gracias a todos ustedes que siempre están acompañando sábado tras sábado para escuchar algún mensaje, algo que nos deja ahí como sonando la vida y diciendo, bueno, ¿de qué viene? ¿Cómo podemos integrar algo del lenguaje de la astrología? Les deseo un excelente fin de semana, gracias por su tiempo, muy seguramente nos vemos mañana domingo con otro live como es usual y si no el resto de la semana con más noticias astrológicas. Abrazote, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.